Buenos días. Esta semana vamos a hacer pues la actividad o el reto que nos dejó el video. Bueno, vamos a coger el teorema que explica el profesor en el video y lo vamos a utilizar. ¿Qué herramienta de inteligencia artificial estoy utilizando? Es Copilot, que es la de Microsoft, que es la que está entrelazada al correo institucional. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí le vamos a preguntar o le vamos a decir que nos demuestre de forma detallada el paso a paso del siguiente teorema. Estoy utilizando los mismos argumentos, las mismas palabras que utilizó el profesor en el video para ver esta inteligencia artificial, qué tal hace su aporte. Bueno, vamos a pedirlo, Copilot. Bueno, entonces acá ya Copilot nos da el teorema de la función, que es f es continua en un intervalo cerrado entre corchetes a, b, entonces f es integrable en a, b en el sentido Riemann. Bueno, entonces aquí nos dan unos paso a pasos. ¿Qué es el primer paso? ¿Qué significa ser integrable? Entonces nos lo explica. Es una función EMMA, es Riemann integrable en a, b, si el supremo de las sumas inferiores y el íntimo de las sumas superiores se acercan arbitrariamente, es decir, sub L de entre paréntesis f p es igual a infinito u entre paréntesis fp. Entonces, aquí nos dan una explicación breve que es donde p es una participación del intervalo a, b y ya nos dan unos ejemplos, que es mejor dicho ejemplos, no, la fórmula que se utiliza para poder hacer que sea integrable. Entonces, como vemos, aquí están las fórmulas, tanto en la L como la U, la P se integran ambas. Bueno, entonces aquí nos da un segundo paso que es propiedades de la continuidad, que nos dice si f es continuo en AB, entonces nos da unos ejemplos. Uno dice, pues, como si fuera una solución. Esa cota existe m mayor a 0, tal que f, x es menor que m para todo x. Y la segunda es uniformemente continua. Entonces nos dan la fórmula de cómo se hace. Tenemos un tercer paso que es la construcción de una participación adecuada que nos da la IA. Por un informe continuo dado, entonces nos da la fórmula, tal que si el tamaño de los intervalos nos da la fórmula, entonces nos sigue dando otra fórmula que deriva sucesivamente de las anteriores. Entonces nos dice, esto implica que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es UF P menos LFP es igual a la sumatoria de n igual a 1, m sub i menos m sub i. Entonces así sucesivamente nos da todo este fórmula. Entonces nos da una conclusión sobre esta fórmula. Entonces acá, como ya terminó, entonces vamos a hacer otra pregunta. Y vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica este teorema? Y que nos dé un ejemplo con una función. Sí, porque estas fórmulas son fórmulas con letras. Para poder entenderlo mejor, es mejor que nos den un ejemplo con números. Vamos a ver qué nos da la inteligencia artificial, que es Copilot. Bueno, entonces aquí nos dice, nos dice cómo se aplica el teorema. Entonces este teorema garantiza que toda función continua en un intervalo cerrado pueda ser integrada, es decir, se puede calcular en el área abajo su curva en este intervalo. Esto es fundamental porque muchas funciones que modelan fenómenos reales como ingresos, costos, tasas de cambio, etcétera, son continuas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una función que representa el ingreso de una empresa durante un mes y esa función es continua, entonces pues calcula el ingreso. Bueno,
Listo. Aquí nos da el ejemplo práctico. Entonces aquí nos dice cómo la función sencilla, la función tan es continua en 0,2, por lo tanto es integrable en este intervalo. Entonces, cálculo integral, nos da la fórmula de cálculo integral. ¿Cómo usamos la regla en integración? Entonces nos da el ejemplo, la fórmula. Entonces nos da acá ya la solución. Y nos da una interpretación de la curva, que es el área bajo la curva, es f x igual a x elevado al lado desde x igual a 0 hasta x igual a 2 es 8 sobre 3. Si es una función representada, por ejemplo, del costo acumulado de producción, es un ejemplo. Pues acá no se utiliza mucho el tema del costo. Bueno, ahora vamos a ver si nos tira la gráfica. Te lo vamos a decir que nos grafique este ejemplo. Ya está analizando, esperemos a ver. Porque hay inteligencias artificiales que no utilizan, no hacen gráficos. Estuve investigando y ninguna nos hizo ningún gráfico. Esperemos a ver. Y no lo gráfico. Ah, sí, sí no lo gráfico. Aquí está. Entonces nos da que aquí tienes la gráfica, la función, tanto nos da la función que nos dio. Entonces, mira, entonces aquí dice con el área abajo la curva sombreado para representar la integral definida. Entonces acá nos da el gráfico que requeríamos. Entonces acá en la región sombreada corresponde al valor de la integral. Entonces aquí ya nos muestra la fórmula que nos dio. Entonces acá nos da otras opciones, muestra el cálculo con suma Riemann, con la fórmula, con el teorema de Riemann para la conexión. Pero bueno, eso ya sería un poco más largo, pero aquí vemos de que sí, la inteligencia artificial, si le sabemos dar las palabras adecuadas que requerimos sobre algo, ella nos da esa solución. Y como vemos acá la actividad esta semana, el reto esta semana era que utilizáramos una inteligencia artificial o investigáramos de la cual podríamos utilizar para que nos hiciera un gráfico. En este caso utilicé Copilot, que nos dio toda la información que requeríamos y el gráfico que se requería. Muchísimas gracias.